Bienvenidas y bueno, Cami, ¿querés presentarlas? Presentar a las muchachas, Cami. ¿Qué pasó a la Camila? ¿Se enfrió? ¿Se congeló? Nos autopresentamos. Bueno, métanle ustedes, chicas, pues la Cami está con delay. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Las dos laburamos en el Consejo Deliberante. Con mi mamá, mi Sonia, desde este año laburando en el equipo de Luján. Las dos pertenecemos al llamado del peronismo universitario. Venimos desde ahí, por ahí ese es nuestro territorio y nuestro recorrido desde ahí. Así que nada, estamos como re contentas de poder participar de esta instancia, de poder participar del laburo de la JP y colaborar desde el lugar que podamos en este armado. No sé, Maki, si querés agregar algo. Mi nombre es Sofía Tornelo, para quienes no me conocen. Y bueno, la Maca Barbato. Las dos estudiamos sociología también. Y nos interesa mucho a las cuestiones de género, de feminismo. ¿Se trabó la Sofi o se me trabó a mí? Nos hemos ido en el mismo. Se trabó la Sofi, me parece. ¿A mí se me trabó? Sí, ahí está. A ver, espérenme un segundo. Ahí estoy Bueno. silenciando a todos, así se escucha mejor. Dale. Bueno, mientras vuelve la Sofi, que me parece que se le desconectó, sigo un rato yo para que no tengamos tanto tiempo sin hablar. Bueno, como les decía la Sofi, nosotras estamos laburando ahí en el equipo del Consejo Deliberante de Luján, militamos en la universidad, en la Facultad de Ciencia Política, y hace bastantes años que nos interesamos mucho por las cuestiones de género. Nuestra militancia en la facultad, si bien ha sido desde el peronismo, también ha estado muy atravesado por las discusiones de género, particularmente en la Facultad de Ciencia Política. Así que bueno, las chicas nos invitaron a participar del ciclo de formación de la JP de Luján, y nada, por ahí habíamos pensado algunos ejes sobre los cuales trabajar, que los vamos a ir exponiendo de alguna manera en conjunto con la Sofi, pero entendemos que la forma de construir el conocimiento siempre es de manera colectiva y conjunta, así que nada, cualquier consulta, duda o aporte que quieran hacer, nos van interrumpiendo y sin ningún problema. Voy a ver qué onda la Sofi, porque en el esquema que habíamos armado, arrancaba ella. Ahí está, ahí se conectó. ¿Se escucha bien cuando hablo? No sé si, porque tengo la compu un poco trabada, entonces no sé si... Acá estoy de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, Sofi. O sea, Ya terminé de introducirnos, así que si querés empezar. Estás muda, Sofi. ¿ahora me escuchan bien? Me corrí del lugar, perfecto. Bueno, no sé en qué avanzó la Maca, pero bueno, hablábamos un poco de cómo podíamos armar esto y qué cosas no nos podíamos olvidar a la hora de charlar un poco de feminismos y de género, y las dos nos pareció bien como retomar un poco los lineamientos generales con los que en los que se han ido desarrollando algunas partes del curso de peronismo y feminismo que
dictó el Instituto Patria el mes pasado y hasta la semana pasada, y poder trabajar un poco desde ahí. Así que sin ánimos de plagiar a las compañeras que han estado dando el curso, vamos a intentar un poco seguir ese esquema. Yo voy a empezar ahora con un poco lo que es la historización del patriarcado, entender un poco desde dónde surge o desde dónde nosotras creemos que surge, retomando a las compañeras que vienen estudiando esto hace mucho más que nosotras, y un poco retomando a Dora Barrancos, a la compañera Dora Barrancos, que es socióloga, que está actualmente, es la asesora de honorem de Alberto, y que también trabaja dentro del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Así que vamos, bueno, a empezar un poco desde ahí para poder charlar este tema. Nos parece importante, para empezar, a ver de dónde surge la historia del patriarcado, decir que es algo que no ha existido desde siempre, que no es natural, ni es un mandato divino, y que como no ha existido desde siempre, es posible derribarlo y vivir en un mundo en donde el patriarcado no nos domine. Nos parece que es importante partir de esa idea, porque si no, parece que no hay otras formas de vivir que no sean las formas de la opresión, y la verdad es que creemos y queremos creer que sí las hay, y es por eso, por supuesto, que militamos todas las compañeras que estamos acá feminista. No voy a decir por qué, pero sabiendo que la historia de la humanidad tiene más de 2 millones de años, quienes estudian y han podido hacer un poco la genealogía del patriarcado dicen que llevamos 7000 años de sistema patriarcal de dominación, y para quienes estudian y se posicionan desde este lugar, lo plantean como desde un análisis del feminismo decolonial. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el patriarcado un sistema de opresión que nace en conjunto con el feminismo, sino que es un sistema que es anterior, un sistema de opresión que es transversal a los sistemas económicos y que es anterior al advenimiento del capitalismo. Podemos ahí hablar desde que ya desde antes de los sistemas coloniales y de la opresión colonial existían estas distintas configuraciones de opresión, no solo desde el hombre hacia la mujer, sino desde la humillación o la opresión en algunas culturas, no en todas, de algunas expresiones que podrían ser feminizadas, ¿sí? Es por eso que Dora en esta conferencia va a decir que los varones se han organizado de una manera tal en donde siempre han logrado jerarquizar las relaciones y quedar ellos en un lugar dominante hacia las mujeres, ya sea en la repartición de las tareas, ya sea a la hora de tomar decisiones políticas, y por eso siempre las mujeres, hasta no hace muy poco, e incluso en la actualidad, hemos quedado cercenadas al ámbito de lo privado, y el ámbito de lo público ha sido totalmente reservado para los varones. Pero bueno, no voy a seguir en eso porque es algo que va a avanzar en un rato la Maca. Entonces decíamos, bueno, es el patriarcado, es una manera de opresión, una manera de opresión transversal, pero no es la única manera de opresión transversal. Nosotros como militantes del campo nacional y popular sabemos que cuando surge una problemática, esa problemática está atravesada y es difícil de solucionar porque está atravesada por múltiples factores que hacen que una persona sea pobre o que una persona no pueda acceder a determinados derechos, y que es una de nuestras banderas decir siempre que las mujeres somos doblemente explotadas por ser pobres y por ser mujeres, y hablamos de la feminización de la pobreza. Todos esos análisis que nosotros hacemos como militantes tienen que ver con el concepto de interseccionalidad.
que es uno de los conceptos que nosotras con la Maca queríamos poder introducir en la charla con ustedes. Básicamente lo que plantea la interseccionalidad es que para poder analizar una problemática social hay que verlo a partir de todos los factores de opresión que interceden justamente en ese hecho, ¿sí? Entonces nosotras acá hemos intentado enumerar algunos de los sistemas de opresión que podemos tener, aunque entendemos que pueden haber más. Entonces dijimos, bueno, hay que entender para poder derribar el patriarcado, que está atravesado, sí, por un sistema capitalista, que genera desigualdades de clase, por un sistema colonial, que hace que la repartición del mundo no sea igual para todas las latitudes mundiales, que bueno, es algo que justamente estamos intentando tal vez ahora empezar a rebatir, con, bueno, la apropiación de ciertas industrias, poder pensar la soberanía alimentaria, poder pensar la soberanía de nuestra tierra, es justamente esto, bueno, pensar en que también tenemos un sistema colonial que nos sigue oprimiendo y que sigue haciendo que el acceso no solo a los derechos, sino a la discusión y a la resolución de los problemas sea desigual. De eso se desprende otro tipo de opresión, que es la opresión racista, que bueno, que en estos días también ha estado mucho en la agenda de discusión geopolítica, en pensar, bueno, entonces tenemos, no solamente somos pobres, sino que o estamos representados desde un indigenismo, o somos negros, o somos mujeres, digo, entonces, para analizar cómo vamos a derribar el patriarcado en Argentina, tenemos que tener esta multiplicidad de factores presentes, porque es como se configura un poco nuestra configuración social y el entramado social que tenemos en Argentina. Como yo he ido mencionando, me avisan, les digo, me avisan si voy muy rápido, si me quieren interrumpir para hacerme alguna pregunta, si hay algo que no queda claro, me van interrumpiendo. Que bueno, que yo no les veo a todos, entonces cualquier duda que tengan o lo que sea, me van preguntando por aquí. A partir de eso, con la Maca determinamos, bueno, cuáles son las nociones generales y las cuestiones generales conceptuales que se desprenden de esta interseccionalidad y de estos sistemas de opresión que están ahí latentes siempre arriba nuestro. Creemos que uno de los primeros que se desprende es el concepto de clase, ¿sí? Que ese, bueno, lo podemos analizar desde distintas perspectivas, tal vez. Nosotras estamos formadas, digamos, tenemos como una formación académica que tiene un poco más que ver con la cuestión marxista y muy estructurada de que está el burgués y está el proletario. Creemos que eso ya así como tan binariamente no es aplicable en la realidad argentina al menos, y que desde el peronismo hemos podido conocer la multiplicidad de clases que se van dando y cómo esas clases tienen posibilidad de ascenso y no, y cómo también en Argentina vemos claramente el factor de la clase media como un fenómeno que no se ve a nivel mundial y que nosotros tenemos, y que grandes problemas también tenemos con ellos de vez en cuando, depende del momento económico en el que estemos. Entonces, bueno, ese como uno de los factores a tener en cuenta. Después, el binarismo de sexo y género como dos conceptos que hay que trabajar en conjunto y a la vez por separado, una discusión que dentro del movimiento feminista sigue estando en puja y en discusión. ¿Por qué? Porque, bueno, hacemos y nos parece importante diferenciar que el sexo está más bien marcado por una determinación biológica de lo que entendemos como hombre y mujer, femenino y masculino, en realidad sería el sexo es femenino o es masculino, o puede ser intersex, ¿sí? Como para no ponerlo en una categoría binaria. Cuando nacemos podemos nacer con un órgano reproductor femenino, con un órgano reproductor masculino, o con un órgano reproductor que presente factores
o características de ambos sexos, ¿sí? ¿Por qué lo traemos? Porque es una discusión que hemos venido arrastrando, ¿no? Que las mujeres tenemos que estar en la casa porque no tenemos capacidades para discutir política, o que las mujeres no podemos hacer ciertas tareas porque no tenemos fuerza para hacer ciertas cosas, y siempre es la biología y la cuestión capacitista un argumento buenísimo del patriarcado para sesgarnos y dejarnos fuera de muchas discusiones, ¿sí? Entonces, eso por un lado, la cuestión del sexo y el género, y del sexo, perdón, y tener en cuenta que no necesariamente es binario, que hay una gran lucha de la comunidad intersexual. ¿Por qué? Porque acá la medicina atraviesa totalmente, y lo más probable es que cuando el bebé, la niña, nazca, automáticamente ese bebé sea operado, lo intervengan y quede determinada su sexo por masculino o femenino. No es algo que se suele decidir, ni algo de lo que se tenga mayor conocimiento. Y después el género y la identidad de género, que es algo que se ha venido trabajando ya en los últimos 30 años con mucha fuerza, y que en Argentina tenemos la ley de identidad de género, que es una ley, una conquista del movimiento LGTBI+, obtenida durante el kirchnerismo, que bueno, que nos plantea que no, que uno no solamente es una mujer o es un hombre, sino que hay compañeras que se identifican, les identifican gays, maricas, después que pueden hacer con un sexo, pero después entender que ese no es el sexo con el que se identifica, y ser transexual o ser transgénero, dependiendo de cuáles son las decisiones que acompañen ahí. Y también que tiene que ver no solo con esto, con una cuestión biológica, sino que está totalmente atravesado por una cuestión cultural, ¿sí? Acá entra la cuestión vincular, de cómo nos relacionamos, cómo nos sentimos, cómo nos queremos desarrollar, y cómo nos queremos socializar también desde niñas. Que ahí, bueno, para los que tengan ganas, hay una serie en Netflix que se llama Pose, que es Pose, que habla un poco de esto, de la cuestión de la comunidad trans, y de cómo derribar estos mitos acerca de, está justo posicionada en los 80, y bueno, de cómo derribar un poco los mitos acerca de que efectivamente se siente, y es algo que era necesario legislar, y que ahora tenemos una ley de identidad con todo lo que eso implica, ¿no? Porque no es lo mismo sentirse mujer, pero que en tu documento tener un nombre varón, que sentirte mujer y en tu documento tener el nombre que has elegido y con la identidad que has podido construir. Bueno, que eso igual sabemos también mucho a partir de las madres y de la recuperación de identidad a partir de eso. Y por último, el último concepto que queríamos mencionar acá es el concepto de raza, ¿sí? Que esto que veníamos hablando, que bueno, que ahora en Estados Unidos ha vuelto a surgir mucho, y que el feminismo también tiene grandes desarrollos dentro del feminismo negro, ¿sí? Que es ahí en donde nace la interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad nace de las compañeras negras en Estados Unidos, de una compañera en particular es la que empieza a acuñar este nombre, que es, perdón, me lo he anotado porque me lo iba a olvidar, que es Kimberly Shaw, por si la quieren buscar, y después hay un libro, que es un libro de Bell Hooks, que es otra compañera negra también, que habla de que hay que construir un feminismo para todo el mundo, que es algo en lo que nosotros también creemos y abogamos. Así que nada, esas dos compañeras para poder leer un poco lo de la interseccionalidad, y cómo la raza, así como en Argentina tal vez es más un poco la cuestión de clase y la cuestión de los pueblos originarios, determina de manera distinta a las mujeres y a los varones. Hay una autora que ha generado muchos recorridos, es Angela Davis, en la cual ella cuenta un poco cómo es el recorrido de las compañeras en la esclavitud, y las diferencias incluso ahí, en donde tanto el hombre como la mujer son esclavos, las diferencias de opresión hacia los varones y hacia las mujeres, en donde
primero que las mujeres tienen todo un recorrido de violencia sobre el cuerpo, de abusos sexuales, sumado a eso las dobles tareas de no solo ser esclavas afuera de la casa, sino que tener que seguir cumpliendo con las tareas domésticas adentro del hogar, cosa que hasta ahora no hemos podido derribar del todo, y como ahí tienen un doble opresor también, ¿no? El esclavista, el dueño de sus cuerpos, y sus maridos como un opresor que es oprimido, pero que también oprime. Que bueno, Dora también lo menciona en relación a algo que nos es más cercano, que es la clase proletaria, y cómo en el movimiento obrero las mujeres también somos oprimidas por quien es nuestro patrón y por quien es nuestro marido. Solo para terminar y darle la palabra a la Maca, mencionar algunas, así como hemos mencionado 4 procesos distintos de opresión, digamos 4 modelos distintos de opresión: capitalismo, patriarcado, colonialismo y racismo, mencionar también 4 movimientos de resistencia feministas relacionados a esto, que son las feministas comunitarias, que se desarrollan más que nada en Bolivia, y que bueno, que consideran que es a través de eso, de los lazos comunitarios, que podemos derribar el patriarcado. Las feministas negras, el feminismo negro, que es, bueno, esto que les mencionaba, perdón, y este combate hacia la raza y a las discriminaciones, no solo de género, sino de raza. Podemos hablar también del movimiento de las feministas zapatistas en México, y podemos hablar, bueno, del movimiento del feminismo popular, que más tarde lo desarrollaremos, pero que bueno, que es en donde nosotras nos encuadramos como movimiento del feminismo popular y nacional. Es todo tuyo. Bueno, hola a todos. Bueno, la Sofi hizo lo que nosotras queríamos, que era primero poder situarnos e historizar lo que es el patriarcado, que es este sistema de opresión contra el que el feminismo va a venir a organizarse y batallar. Ahora la idea es que podamos plantear un poco las nociones que caracterizan a cada una de las olas del feminismo, de las llamadas olas, que son como, es una especie de fragmentación histórica, de clasificación de los procesos históricos y de las diferentes demandas que desde que surge el feminismo ha ido tomando como bandera en diferentes épocas históricas. Cabe remarcar que estas olas son pensadas desde la discusión feminista, fundamentalmente situada en Europa y Estados Unidos, con lo cual no hay una historización pensada desde América Latina o desde los sures, digamos, tampoco pensando en el feminismo que está desarrollado en África u otros continentes que no sean el Norteamérica y Europa, pero sirven para poder pensar de manera histórica cómo las demandas se han ido complejizando, ampliando y politizando también. Antes de comenzar con el desarrollo de las olas, me parecía importante destacar a qué nos referimos cuando hablamos de feminismo y cuál es la perspectiva, la posición política que tomamos al pensarnos desde ese lugar, y tiene que ver con que la mirada feminista se configura desde un proyecto emancipatorio. Y eso me parece fundamental porque no es un movimiento político que viene a combatir contra alguien, o sí, contra algo, que es el patriarcado, contra la opresión, pero siempre desde un lugar emancipatorio y de construcción de mayores derechos y de ganar igualdad. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que la ideología patriarcal, digamos, toda la estructuración que nosotros como personas atravesamos a lo largo de nuestras vidas, ha tenido unos mecanismos muy eficaces e inteligentes para internalizarse y hacernos ver el mundo y las formas en las que desarrollamos nuestra vida como algo que elegimos, como algo que libremente deseamos, y a veces también inclusive como determinaciones naturales, y no como una construcción social. Y esto resulta fundamental para poder pensar todo lo que recién la Sofi expuso, que tiene que ver con la
noción de construcción social. Digamos, nada está dado, todo tiene que ver con resultado de procesos históricos, políticos y sociales. Bueno, ahora sí, ya comenzando con esta clasificación histórica de las olas del feminismo. La primera ola del feminismo se sitúa más o menos, estas siempre son clasificaciones históricas que no son exactas, pero se suele hacer la clasificación desde la Revolución Francesa, que es en el 1789. Me da un poco de vergüenza hablar de historia en frente de la Sonia, que fue mi profesora de historia en la secundaria, pero bueno, si me llego a equivocar, me va a retar. Bueno, se sitúa la primera ola entonces entre la Revolución Francesa y mediados del siglo XIX, es decir, la primera mitad, y tiene que ver con unos primeros procesos de lucha por los derechos civiles. Es decir, lucha por igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la educación, en cuanto a la tenencia de hijos e hijas, en cuanto al acceso al trabajo, y recién acá empiezan a considerar la necesidad de discutir el derecho al voto, el sufragio femenino. Dora Barrancos, en el curso que les comentaba a la Sofi, que estuvimos haciendo del Instituto Patria, sobre peronismo y feminismo, plantea que recién a partir del siglo XIX se puede hablar de feminismo porque son las primeras expresiones colectivas de este. Con lo cual, la primera ola sería una especie de antecedente al feminismo como movimiento político. Un dato importante a resaltar en esta época, que es cuando empieza a discutirse el sufragio femenino, es que Nueva Zelanda es el primer país del mundo en conquistar el derecho al voto femenino en el 1893, que parece algo sumamente anacrónico que estuviera sucediendo cuando el resto de los países lo van a empezar a sancionar recién en el siglo siguiente. En esto de que a partir del siglo XIX se puede pensar en el feminismo como movimiento político con las primeras expresiones colectivas, es que la segunda ola se sitúa a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente. Durante la segunda ola ya sí empieza a sentarse más la discusión en cuanto al derecho por el voto, y surge un movimiento político que son el sufragismo. Que la característica particular que presenta esta expresión política es que es interclasista. Es decir, que tanto las mujeres proletarias como burguesas, porque en esa época quizás en Europa sí se podía pensar en estas dos clases más identificadas y binarias, que una característica que encuentran en común es que necesitaban acceder al derecho al voto y acceder al Parlamento para comenzar a legislar y a generar instituciones que fueran más igualitarias. Bueno, acá con la Sofi estuvimos pensando para ir como recomendando algunas pelis o cosas que puedan ver para poder pensarlas y que no nos sea tan abstracto todo o tan lejano. Hay una peli en Netflix que se llama Las Sufragistas, que está bastante buena porque se sitúa en Inglaterra y muestra un poco cómo se dio todo este proceso de la lucha por el voto femenino. Y también, si alguno o alguna ha visto Las Chicas del Cable, que es una serie española, ahí también se ve bastante, sobre todo en la primera y la segunda temporada, todas las discusiones en torno al voto femenino, la posibilidad de ser electa y demás. Durante esta época, que es la segunda ola del feminismo, hay un hito bastante fundamental que tiene que ver con el inicio, digamos, de estas expresiones colectivas del feminismo, que es en el 1848 en Estados Unidos. Se da una asamblea en la cual fue denominada Declaración de Sentimientos, y es la primera vez que las mujeres se reúnen, digamos, no sé si la primera, pero al menos es la que está registrada y se rescata históricamente, y se puede pensar como una insurgencia al dominio patriarcal. Para poder pensar un poco qué está pasando en esta época de la segunda ola en la Argentina, está bueno para que nosotros no lo pensemos solo desde Europa, sino desde la Argentina. Acá las expresiones del feminismo están muy asociadas al socialismo y al anarquismo. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Con lo cual, una referenta del feminismo en la Argentina es Alicia Moró de Justo,
que fue la primera diputada mujer electa en América Latina, socialista, esposa de Juan B. Justo, ¿no? La Sí, miró a la esposa. Sonia. Que en La misma. 1907, Alicia Moró de Justo funda el Comité Pro Sufragio, con lo cual son estas primeras manifestaciones por el voto femenino, digamos, en todos los lugares y todas las latitudes resulta el sufragio un derecho fundamental para empezar el camino de la conquista de los derechos para las mujeres. Además, otro dato que resulta interesante poder pensar en la Argentina, y es que no siempre los derechos han sido conquistados desde Buenos Aires, ya que la primera vez que existió el voto femenino en la Argentina fue en el 1927 en San Juan. Era con un gobierno radical. Y ese dato nos parecía con la Sofi que estaba bueno poder introducirlo, porque muchas veces pensamos que todas las expresiones más revolucionarias suceden en Buenos Aires y que el conservadurismo nos queda relegado al interior del país, y bueno, en este caso no es así, y seguramente haya muchas más expresiones de esto en la historia argentina, donde es el interior, bueno, el cordobazo, el mendozazo, digo, hay diferentes procesos históricos que han sido fundamentales en la historia de nuestro país y se han dado en el interior. Ya pasando a una tercera ola, hay quienes dicen que se inicia en los 60, que es una época súper revolucionaria, el Mayo francés, todo el movimiento del hipismo en Estados Unidos, y hay una obra que es bastante importante, que es La mística de la femineidad, que es publicada en 1963, donde la autora manifiesta todos los malestares e insatisfacciones que le generaba a las mujeres de la época, las formas de vida que sostenían, y comienzan a cuestionarse los modelos morales. Sin embargo, hay quienes sitúan el comienzo de la tercera ola en los 80, donde la referente fundamental es Simone de Beauvoir, con su obra El segundo sexo. Tiene muchas más obras, pero esa es como bastante trascendental para este tercer momento del feminismo, donde empieza a radicalizarse la discusión. Ya no solo alcanza con legislar, sino que hay que dar la guerra contra el patriarcado. Además, en esta época empieza a discutirse todo lo que tiene que ver con el concepto de género, con la identidad, con poder pensar la categoría mujer como algo que no es universal y que además es construido socialmente. Digamos, este es como el gran aporte de Simone de Beauvoir, que viene a decir que ser mujer, que no se nace mujer, digamos. Acá está bueno por ahí retomar un poco algunas cosas que la Sofi comentaba, que tienen que ver con el feminismo negro, porque si bien Simone de Beauvoir es una referente fundamental de esta época del feminismo y en general de la historia del feminismo, pero no deja de ser blanca, europea, académica, heterosexual o bisexual, bueno, eso está como medio raro, pero digamos, hay otras expresiones del feminismo que son el feminismo negro y que hacen grandes aportes, y no siempre son tan rescatadas o tan renombradas. Entonces, siempre está bueno que todas las discusiones las podamos ir pensando desde esto, digo, de problematizar por qué siempre son europeas o europeos, por qué siempre son de las clases más privilegiadas. Y es también en esta tercera ola donde una de las banderas fundamentales va a ser que lo personal es político. Es decir, que todo lo que siempre había quedado circunscripto al ámbito de lo privado empieza a ser discutido en el ámbito de lo público, lo cual también habilita a que se comiencen a conquistar más derechos, porque ya no son cosas que quedan relegadas al interior de los hogares, sino que es responsabilidad del Estado, por ejemplo, y de la sociedad en su conjunto, hacerse cargo de las desigualdades sociales que genera el patriarcado, el capitalismo. Después, en los 90, está la irrupción de la teoría queer, con lo cual empiezan también en esta época todas las discusiones en cuanto a la diversidad de género.
ya no es solo la identidad mujer la que puede considerarse sujeta de este movimiento emancipatorio que es el feminismo, sino que hay otras identidades que son igualmente oprimidas por el patriarcado. Y para ir cerrando esta esquematización súper breve de las olas, es que se habla de una cuarta ola, que sería lo que estamos atravesando ahora, que comenzaría más entre la década pasada y esta década, que tiene que ver con una masificación de las discusiones, muy atravesadas por la utilización de Internet, por la inmediatez de la transmisión de las discusiones que se dan en un lado y otro del mundo, y por la masividad que presentan las expresiones populares y las manifestaciones en las calles, digamos. Que eso sería como una característica de esta cuarta ola. La realidad es que son discusiones que todavía no están saldadas, porque básicamente las estamos viviendo, entonces es muy difícil poder determinar en términos históricos si esto es o no es una cuarta ola, hasta que no hayan pasado al menos algunos años que nos permitan y que nos den evidencia de que eso está sucediendo. En esto de las movilizaciones populares que se han dado en esta nueva época, nos parecía importante poder resaltar que el feminismo, a lo largo de la historia, no ha perdido nunca su capacidad de movilización, sino que la ha ido incrementando. Y en nuestro país tenemos expresiones súper visibles e inclusive lo fueron novedosas en términos mundiales, como fue el Ni Una Menos, que hace una semana se cumplieron 5 años de la primer marcha Ni Una Menos, y después de eso vinieron un montón de movilizaciones en otros lugares del mundo que tomaban de alguna manera como ejemplo lo que había sucedido con el movimiento feminista en la Argentina. Asimismo, con el aborto, las movilizaciones que se dieron durante el 2018 realmente fueron históricas, donde un montón de pibes y pibas salieron a la calle a reclamar por algo que consideraban propio y que le demandaban al Estado dar respuestas de esto. Y nos parecía acá, con la Sofi, cuando lo estábamos armando el encuentro de hoy, poder pensar cómo de alguna manera el kirchnerismo a muchos de nosotros nos llamó a volver a confiar en la política, a volver a acercarnos, a militar, a salir a la calle a reclamar por nuestros derechos, y asimismo fue el feminismo para una generación posterior a la nuestra, quien también los salió a llamar y a decirles que salgan a la calle, que los derechos se conquistan organizándose y en manifestaciones populares. Entonces está bueno siempre poder pensarnos desde nuestro movimiento político en interrelación con el feminismo y qué puntos de encuentro tenemos en eso. Bueno, eso era un poco el repaso. No sé si quedó alguna duda, por ahí es como más teórica esa parte que habíamos pensado, y después ya queríamos empezar a hablar un poco más de nuestro movimiento político y qué puntos de encuentro en esto que les decía recién ha tenido con el feminismo y cómo se ha visto atravesado el peronismo en términos históricos y también el kirchnerismo desde el feminismo. No sé, Sofi, si antes de que continúe querés aportar algo más.